Panadería, pastelería y charcutería Galipán. Paverías maternas en el Centro Comercial Llano Mall, planta alta. Fundo Tronador, dedicado a la agricultura, ganadería y campamentos. Examor, Galería de Arte y Antigüedades. Bienvenidos amigos del bonsái, una entrega más de tu programa Por tu Arte Viviente, un andar paso a paso en el modelado de árboles en miniatura. Para todos, pues mis saludos como siempre fructíferos, y vamos a hacerle hoy otra entrega para la formación y el aprendizaje de este bello arte que es el modelado de árboles en miniatura. Bueno, hoy el tema que vamos a tratar es propagación por semilla y por esqueje, que son pues los otros dos medios de conseguir un bonsái o de obtener un bonsái. Es preciso destacar pues que hay otros medios más efectivos, que por ejemplo el de semilla es quizás uno de los menos utilizados, pero vamos a darles todos los tips y la información necesaria para que ustedes puedan iniciar su colección, incluso desde semilla o desde estaca. Bueno, es preciso también recordarles que estamos para servirles. Por allí me han estado preguntando, yo he respondido directamente por vía WhatsApp. Por aquí, por algún lado, le vamos a colocar mi número de contacto para que podamos interactuar. De todas maneras, por el canal de YouTube, por allí también pueden hacer sus preguntas y también le daremos oportuna respuesta. Entonces, vamos al tema. Maneras de obtener un bonsái por semilla. Como les dije, quizás es una de las menos utilizadas porque hay que esperar que la semilla germine, que la semilla crezca, pero es válido, y lo bonito de hacer un bonsái de semilla es que yo puedo decir que lo hice todo. Desde que le viste las dos primeras hojitas hasta su crecimiento y su desarrollo. Es de verdad bastante hermoso que tú puedas tener un bonsái de 20, 30, 40, todos los años que pueda dar, y que tú digas, no, yo lo hice desde una semilla. Entonces, bueno, la semilla es el medio principal de perpetuar de generación en generación una planta que se propaga por flores o que produce flores. Esa semilla es el óvulo maduro, es la estructura reproductora pues, de esas plantas que dan flores y que permiten perpetuar su especie de generación en generación. Entonces eso es lo que es la semilla, y está dentro de una estructura que se llama fruto, y allí adentro está la vida latente de esa planta, y lo que necesitamos es darle unas condiciones apropiadas para que entonces ella pueda germinar. ¿Cuáles son esas condiciones apropiadas? Son unas condiciones externas en primer lugar. Esas condiciones son humedad, temperatura, luz, aire y oxígeno. Esas son unas condiciones externas, porque él también tiene unas condiciones internas, que es la presencia de auxinas. Las auxinas pues son las reguladoras del crecimiento de los vegetales, pero también debe haber una reserva de alimento, y eso, sumado todo eso, entonces nosotros podemos poner a germinar una semilla y que tengamos desde allí una nueva planta. ¿Cómo hacemos esa preparación de esa semilla para que germine? Bueno, hay varias técnicas
Hay una que se llama la estratificación. Eso no se aplica en nuestro clima porque se usa en los países estacionarios que hay bajas temperaturas. Entonces esa semilla, para que pueda germinar, algunas semillas para que puedan germinar, la tienen que refrigerar por algún tiempo. La meten en la nevera, en la parte baja, 1 o 2 meses, y es así como esa semilla puede germinar. Pero para nosotros eso no aplica. Lo explico porque investigando ustedes pueden conseguirse con ese tema de la estratificación. Sin embargo, hay otro tema que se llama la escarificación, que es un proceso de lijar la semilla, esas que son muy duras, tienen una cáscara muy dura, y entonces hay que lijarlas para poder ablandarla o aligerar la corteza y que el agua pueda penetrar dentro y lograr entonces que esa semilla germine. Eso entonces es otro proceso. En ese caso se lija con una lija suave. Yo cargo una por aquí que ya le vamos a mostrar en un ratito. Entonces luego viene el remojo. El remojo es pues colocar las semillas en agua 2, 3, 4, 5 días dependiendo de la dureza de la corteza. Eso hace pues que el agua entre al embrión y germine más rápidamente. Tenemos que el remojo sirve para eso, para ablandar la semilla, pero también sirve para ver cuáles están en actas de echar raíces o cuáles no. Las que están dañadas, por alguna razón se le murió el embrión, entonces ellas flotan sobre el agua, que sabemos que ya no sirven y la podemos descartar. Una vez que ya tenemos las semillas, digamos, puestas en remojo, tenemos que preparar entonces un semillero. El semillero, hay muchas maneras de prepararlo, simplemente tirando las semillas sobre una bandeja, sobre un pote, sobre una bolsa. Eso no va a permitir que la semilla pues eche raíces, pero si queremos optimizar el proceso, lo mejor es hacer un semillero, que tenemos muchas maneras de hacerlo y voy a mostrarles. Por ejemplo, aquí tengo esta bandejita que tiene tierra, pues yo dejo caer las semillas aquí y simplemente lo que voy es a ponerle un vidrio y ya yo estoy creando una cámara húmeda, muy ideal para propagar especies de manera eficiente. También puedo usar unos de estos empaques que son para guardar alimentos, que son de cierre hermético. Es bueno abrirle unos drenajes, aquí arriba abrirle 1 o 2 huequitos y colocar un sustrato. Es muy importante colocar un sustrato muy drenante, muy orgánico, nada compactado. En el caso que nosotros vamos a usar es de excremento de animales con cáscara de arroz ya vuelta a tierra. Entonces echamos una capa. Ese sustrato debe estar medio húmedo, nunca debe estar empapado, porque se pueden generar una pudrición en la semilla o en las raicillitas cuando la planta empiece a germinar. Una vez que ya las plántulas empiezan a crecer, yo empiezo a abrir esto un poco y luego que ya están un poquito más crecidas, abro completamente para que entre suficiente aire y luz, y la voy colocando más directamente al sol, porque lo recomendable es que esté en la sombra. La voy colocando más directamente al sol hasta que llegue a un punto de ya de sacarlas para su envase definitivo. Bueno, amigos que nos están viendo, ya regresamos. Bien, explicábamos los de los semilleros, que puede ser un pote abierto o preferiblemente con una cubierta, con un sustrato muy suelto. Ese sustrato debe estar esterilizado. Si lo pones al sol durante todo un día, una capa delgada, pues eso puede matar cualquier microanimalito que pueda dañar las raíces o la semilla. Entonces,
Una vez que ya tenemos el sustrato, eso va en la sombra, más o menos húmedo, pero nunca empapado del todo. Lo podemos dejar al descubierto porque eso van a hacer de todas maneras, pero la cámara húmeda es para garantizar que ese proceso funcione al máximo. Una vez que ya nosotros tenemos las plantas que han crecido más o menos a este tamaño, este es un pequeño semillero que ustedes podrán ver cómo lo hice. Simplemente en un potecito eché tierra, eché la semilla y encima dejé caer más tierra. Esa es la manera. Pongo las semillas y echo una capa de tierra encima de la semilla y ya. Esto era un pote como este. Voy a hacerle un poquito aquí la explicación. Un pote así como este que lo puse así. Solamente esto fue lo que hice. Esto, ¿qué es lo que hace? Controla el ambiente, la humedad, no hay cambios de brusco de temperatura, ni de aire, ni de iluminación, y eso hace que haya una efectividad en la propagación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a explicar? Cada vez que yo tengo de aquí, ya esto tiene más o menos 8 hojas, 10 hojas, hay unas que crecieron más que otras, fíjate por ejemplo esta. Entonces de aquí la voy a sacar y la voy a colocar en un envase individual y vamos a hacer un repicado. Si pueden observar que ya tiene unas raíces que van hacia abajo, prácticamente hay 2 raíces que están creciendo hacia abajo, esas son las pivotantes, esas las vamos a cortar y nos vamos a quedar solamente con las de arriba. Acuérdate que esto va para bonsái y no necesitamos raíces que vayan hacia abajo, sino que crezcan de manera lateral y que todo el sistema radicular esté naciendo a un mismo punto. Corté un porcentaje de raíces y corté también algo de copa para compensar, de manera de que la planta no sufra por ese corte, pero así todas estas raíces que están aquí en los laterales van a empezar a crecer y crecen de manera lateral, que es lo que me funciona cuando yo la voy a meter en un matero para bonsái. La pongo en su tierra. Y listo. Como le hice un corte de una ramita, como le hice un corte de una raíz, yo puedo ubicar otro pote como este mismo y se lo pongo aquí arriba. Eso para darle un clima y un ambiente bien controlado, bien húmedo, estable allí para que no tenga que sufrir para nada. Bueno, ese es el repicado. Muy importante el repicado, especialmente cuando estoy trabajando por semilla. Si es por esqueje, puede llegar un momento en que tengo que hacerlo también. Ahora vamos a tratar el tema de esqueje o estaca. Entendiendo por esqueje una porción de una rama, generalmente la parte terminal de una rama, que la cortamos y la ponemos en tierra o en agua para que produzca raíces y vamos así a lograr una planta idéntica a la madre. Nuestras plantas, la mayoría de nuestros árboles, de nuestras plantas, se propagan por esqueje fácilmente. Entonces es un medio muy utilizado en la propagación de especies. Entonces esa es una propagación vegetativa asexual que la podemos practicar en cualquier época del año, pero preferiblemente en la época de invierno, que es donde están las plantas disparadas, las usinas pues están moviéndose con más fuerza y de esa manera nosotros podemos lograr una planta autónoma e independiente. No debemos usar plantas o ramas que tengan entrenudos muy largos, o ramas muy finas con hojas débiles o plantas enfermas. Tenemos que buscar una planta muy vigorosa para que ella pueda tener, digamos, el desarrollo adecuado. Bueno, vamos a explicar cómo hacer el proceso de esquejado de una rama.
tenemos esquejes de ramas muy tiernas o esquejes de ramas muy gruesas. Algunas funcionan con una o con otras. Entonces nosotros necesitamos tener unas herramientas afiladas y desinfectadas. Debemos quitar todas las hojas o la mayoría de las hojas y dejar solamente los brotes terminales. Funciona mejor en las puntas apicales de la rama del árbol. No agarres esas ramitas que están por allí por debajo, que tú ves que no crecen porque esas no tienen suficiente auxina y no van a producir raíces. Entonces debemos abrir un hueco con alguna punta en el sustrato y vamos a introducir allí el tronco hasta un poco más de la mitad o hasta la mitad. El corte debe ser en bisel, de manera que haya mayor cantidad de superficie expuesta al suelo, y se siembra también de manera inclinada, que el bisel quede hacia abajo. Así nosotros vamos logrando tener una mayor eficiencia en la propagación. Podemos usar hormonas de enraizamiento. Yo tengo una hormona líquida, esta se llama Clonex. Hay unas hormonas que vienen en polvo. Ahorita yo conseguí fue esta que se llama Brotemax. La eché pues en un potecito como esto. Pero es importante el uso de hormonas porque eso estimula la producción de raíces y va a ser mucho más eficiente la obtención de raíces en esas pequeñas ramas, que son las que nosotros necesitamos que emitan raíces. Se le cortan la mayoría de las hojas, cortamos los brotes de crecimiento, porque esos brotes de crecimiento van a demandar nutrientes y no vamos a tener la planta no va a tener reserva suficiente y por eso se nos puede morir. Bueno, no te retires que ya vamos con más de los esquejes. Bien, vamos a hablar de los esquejes. Tenemos esquejes de tallo, esquejes de hojas y esquejes de raíces. Incluso hay plantas que prenden por las hojas y algunas otras prenden por las raíces. Usted agarra una raíz, la selecciona que tenga un movimiento interesante, y eso es lo bueno de las raíces, que generan un movimiento bien interesante, y la introducimos toda en tierra y solamente dejamos una pequeña porción de la punta afuera, y ella allí va a emitir ramas y hojas convirtiéndose en un arbolito. Eso es muy utilizado por nosotros porque el tronco que genera es bien interesante por el movimiento que genera. Tenemos entonces lo de hojas. Algunas plantas pegan por las hojas, es menos utilizado porque tarda mucho. Y los de esquejes de tallo, tenemos de tallo tiernos, semileñosos o incluso de tronco leñoso. Les muestro aquí, por ejemplo, si yo agarro esto, es de una planta de la punta y podemos decir que son esquejes tiernos. Si yo agarro un tronco más potente como este, yo pudiera decir que este de aquí es semileñoso porque aún no ha engordado lo suficiente, no ha lignificado lo suficiente, pero este tronquito ya está bastante lignificado y este es un esqueje de tronco leñoso. No todas las plantas pegan por troncos leñosos, pero sí hay muchas de nuestros árboles que pegan por este sistema, y es el mejor método para nosotros obtener un bonsái, porque mira el tronco que ya tiene movimiento, ya tiene conicidad, ya tiene esos elementos que son los que se utilizan para sacarle el potencial a un bonsái. Entonces voy a explicar cómo sacar los esquejes. Bueno, vamos a empezar a sacar los esquejes. Voy a cortar primero
Voy a quitar una parte de hoja. Esto es un ficus. Ellos se propagan muy fácilmente, pero debo quitarle hojas. ¿Por qué le tengo que quitar hojas? Porque si le dejo todas las hojas, esas hojas van a demandar nutrientes y no va a haber cómo alimentarlo, porque los nutrientes que quedaron por aquí, la reserva que queda por aquí en el tronco, no va a alcanzar para alimentarlo todo. Es muy importante quitar los brotes de crecimiento, esta punta, porque si yo dejo esa punta es la que está demandando mayor cantidad de nutrientes y va a alar los nutrientes que tiene esto por aquí, y entonces estas hojas se van a morir y la planta se va a morir por completo. Al yo quitarle los crecimientos, entonces la reserva queda disponible para todas las hojas que están por allí. Vamos a ver esta otra. Quito hojitas por aquí abajo. Quito los crecimientos, esta que está por aquí y esta que va para arriba. Para arriba le quito los crecimientos. Aquí hay otra que tiene un crecimiento, se los quito. Así pues voy preparando los esquejes. Este que fue el tronco principal, pudiéramos decir que ya es medio leñoso, ya está un poco más lanificado. También le voy a quitar los crecimientos y también lo voy a pinchar, porque el ficus pegan por troncos tiernos y semileñosos. Ahora le voy a explicar cómo el corte debe ser en bisel por debajo de una hoja. Estos cortes deben ser en bisel, preferiblemente por debajo de una hoja. En bisel es para que haya mayor superficie expuesta a la humedad y haya más eficiencia en la propagación. Quito los crecimientos. Entonces, tengo aquí la hormona esta que es en polvo. ¿Qué es lo que hago? La introduzco y no sé si se puede ver en cámara cómo queda totalmente empapado del polvo. Esto es así como un granulado muy fino, queda allí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, así es la propagación que tenemos. Luego colocamos este vidrio aquí encima y ya tenemos una cámara húmeda. Si vemos que el vidrio está muy al ras y necesitamos que le entre un poquito de aire, le ponemos aquí algo para que lo separe un poquito y haya mayor garantía del funcionamiento de esto. Voy a explicarle cómo hacer una cámara húmeda con una botella. Pues esto simplemente es una botella de esas de agua de 5 litros. Se le hizo un corte, se le dejó una parte como bisagra y esto es excelente para la propagación, sobre todo de estos que están un poquito más grandes. Esto es una pregna. Hacer esqueje de esto hay una posibilidad de que no peguen, pero sí tenemos un porcentaje de probabilidades. Bien empapado en la hormona.
yo le tenía un tirro puesto por aquí, pero no hace falta porque esto debe tener cierta abertura para que entre algo de aire por allí. Entonces allí se va a dar un microclima muy apropiado. Cuando veamos que esto ya tiene hojitas nuevas, que ya podemos decir que eso ya prendió, entonces quitamos el tapón. Quitamos el tapón para que entre un poco más de aire por allí. Luego, al pasar de unos días, empezamos a abrir más. Colocamos algo para abrirlo un poco más y luego de pasado un tiempito más, que las ramitas ya estén más largas, podemos abrirlo completamente. Es importante que esto tenga drenaje. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a dejar, este tronco lo vamos a dejar allí hasta que él emita suficientes raíces y entonces tenemos que abrirle drenaje. Lo vamos a regar cuando veamos que eso se está secando, lo regamos. Si lo tenemos en sombra, porque debemos ponerlo en sombra, lo pasamos al sol poco a poco, progresivamente. Bueno, esto era lo que queríamos explicarles, cómo propagar especies por esquejes, especies por semillas. Bueno, nos vemos cuando nos veamos. Chao, chao. Panadería, pastelería y charcutería Galipán. Paverías maternas en el Centro Comercial Llano Mall, planta alta. Fundo Tronador, dedicado a la agricultura, ganadería y campamentos. Examor, Galería de Arte y Antigüedades.